Bueno, espero que en este momento todos ustedes tengan ya un cuento seleccionado. Es muy importante que la personalidad del cuento se lleve muy bien con la personalidad del narrador, ¿sí? Es decir, que el cuento les guste mucho y que lo quieran contar. Vamos a hablar ahora de otros elementos importantes para contar un cuento, como son el espacio, el público y las circunstancias. Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes maneras de situarnos en un escenario para contar un cuento. ¿Sí? Ya de entrada se parece mucho a un hecho teatral. Ustedes están en un escenario y hay un público que los observa. Por ejemplo, este espacio es un espacio inspirado, digamos, en el teatro italiano, totalmente frontal. Imagínense que ustedes pueden estar al frente de su salón de clases, en un pequeño auditorio, bueno, un pequeño salón donde ustedes están enfrente y el público está totalmente enfrente de ustedes. En este caso, la energía que ustedes necesitan, pues es una energía extra cotidiana, ¿verdad? Estar en un escenario requiere de mucha energía para atrapar al público y en este caso la energía vamos a procurar dirigirla de manera frontal a nuestro público. Hay escenarios más difíciles. Que es un escenario de herradura, donde tenemos público enfrente y a los dos lados, digamos que podría ser un escenario isabelino de la época de Shakespeare. Aquí, pues, hace falta un poquito más de energía, vamos a tener que movernos un poco más en el escenario de manera expresiva porque tenemos que atacar al público en tres direcciones. Tenemos este escenario que tiene público en muchas direcciones, se parece un poco a pero aquí están en otros niveles, digamos, puede ser un café. Ustedes pueden contar cuentos en un pequeño bar, en un café o también en uno grande, si ustedes pueden, pero ahí van a tener público en muchas direcciones. La gente puede estar tomando una bebida, puede estar comiendo, puede estar charlando. Y aquí necesitamos más energía porque hay que atrapar la atención del espectador que puede estar pues distraído en otras actividades, comiendo, bebiendo, hay meseros pasando, hay música sonando, qué sé yo. Entonces aquí necesitamos un poquito más de energía. Y digamos, que puede ser un escenario de arena donde tenemos público alrededor, en todas direcciones. Por ejemplo, la cancha de una escuela, donde ustedes pueden estar al centro contando un cuento y alrededor todos los alumnos, 200, 300 o 400 niños. Y aquí ustedes necesitan enviar la energía en todas direcciones, requiere un poquito más de movimiento y un poquito más de energía y que ustedes estén encantadores y divertidos para atrapar la atención de todos los espectadores. También hay que tomar en cuenta qué tipo de público vamos a tener en cada uno de los espacios. Los públicos se comportan de manera diferente, si son alumnos de tercero de primaria, si son de tercero de secundaria, si son universitarios, si son adultos tomando café o una copa durante la noche, digamos, o si son alumnos de secundaria después del recreo, muy relajientos, muy animados. Cada público y cada circunstancia va a requerir también una diferente energía y hay que estar preparados y si podemos conocer de manera previa cuál va a ser nuestro espacio y cuál va a ser nuestro público. ¿Seguimos? Ahora es momento de hablar de nuestra puesta en escena. ¿Qué elementos vamos a usar? Ustedes pueden decidir, como yo, generalmente contar cuentos con el solo uso del cuerpo y la palabra, buscando toda la expresividad que pueda tener nuestra voz, nuestros movimientos, nuestra energía, nuestras emociones y sobre todo nuestras imágenes que podemos producir en el público. Pero claro que ustedes, cuando monten su pequeño espectáculo de cuentos, pueden incluir vestuario, música, objetos y hasta escenografía. Por ejemplo, si ustedes van a contar cuentos prehispánicos, pueden recurrir a un vestuario, qué sé yo, de manta, con bordados, que tengan que ver con las historias que ustedes van a contar. O si van a contar cuentos
de Oriente, de China o de Medio Oriente, como los de las Mil y Una Noches, pueden elegir algún elemento de vestuario sin saturarlo, porque recuerden que el protagonista o los protagonistas son los cuentos. ¿Sí? Son los protagonistas de nuestro espectáculo. Podemos elegir también algo de música entre cuento y cuento, o si tenemos un técnico que nos acompañe, le podemos decir que nos ayude a crear efectos de sonido, no solo música, sino también efectos de sonido que nos ayuden a ambientar nuestro cuento. Objetos, es muy divertido usar 1, 2 o 3 objetos que podemos convertir en personajes, que podemos transformar en diferentes cosas para que nos acompañen también durante nuestro cuento. Y si ustedes son también actores profesionales o ya tienen experiencia en escena, pues pueden incluir elementos de escenografía un poco más complejos. Recuerden, yo les recomiendo que usen pocos elementos para que desatemos la imaginación del espectador. ¿Sí? Los elementos que usemos en todos estos rubros están destinados no a ilustrar nuestro cuento, sino a ayudarnos a despertar la imaginación del espectador. Por eso es muy importante que sean muy pocos elementos, que no saturemos nuestro espectáculo. ¿De acuerdo? Seguimos. Muy bien, si les ha gustado el arte de contar cuentos, tal vez ustedes sean muy intrépidos y muy valientes y quieran montar un espectáculo de cuentacuentos. Aquí tenemos un modelo, una propuesta, ustedes pueden crear la suya o adaptar esta, por supuesto. Si, por ejemplo, a mí me invitan a contar cuentos en una escuela, yo preparo un espectáculo de la siguiente manera. Hago una introducción, una pequeña introducción con la cual me presento al público diciendo quién soy, por qué me gustan los cuentos, qué tipo de cuentos voy a contar ese día. Por ejemplo, el otro día fuimos a contar cuentos a médicos, a un hospital, y mis cuentos se trataban de temas de doctores, de médicos, de enfermedades, de la vida, de la muerte. Entonces yo puedo abrir con una conversación sobre ese tema. Después tengo un primer cuento largo, digamos, que puede durar 8 minutos, 6 minutos, 5 minutos, alrededor de eso, que es como ya mi introducción, la primera historia de mi espectáculo. Después que termino este primer cuento, hago otro pequeño enlace de conversación, charlando un poco con el público, ahora permitiendo que el público me cuente un poco de quiénes son ellos, si les gustan las historias, para comunicarnos entre nosotros. Y luego voy al cuento principal, digamos que este será nuestro cuento protagonista. El cuento principal podría durar, si ustedes van teniendo ya más experiencia, 10 a 15 minutos, por ejemplo. Ya puede ser un cuento más largo sobre el tema principal de mi espectáculo o de lo que yo le quiero decir al público con ese espectáculo. ¿De acuerdo? Y finalmente puedo terminar con un microcuento como despedida, un cuento cortísimo de 1 minuto, de 2 minutos, que tenga que ver un poco con, por ejemplo, si este cuento fue muy dramático, este cuento puede ser muy humorístico, para que ustedes le den una variedad a todo su espectáculo. Yo les recomiendo que los dos cuentos, el primer cuento largo y el cuento principal, tengan un tono muy distinto, para que el público siempre esté moviéndose en imágenes, en emociones y en percepciones en diferentes tonos, y ustedes lo puedan tener atrapado. Lo ideal, yo les recomiendo que el espectáculo no dure tanto, entre 30 y 40 minutos, que dejemos al público con muchas ganas de contar historias, y sobre todo que el público se vaya con ganas de contarle a alguien más lo que ustedes le contaron. ¿Les gusta este modelo? Pruébenlo, adáptenlo. Pueden utilizar algunos elementos. Si ustedes son cantantes, si ustedes son músicos, pues se acompañan con un instrumento musical, con una canción o con algún otro elemento. Si ustedes bailan, también por supuesto que pueden utilizar todos los recursos y talentos que ustedes tengan dentro de su espectáculo. Seguimos con el final. Y para cerrar, quiero compartirles esta estructura de análisis de diferentes personalidades
para que nuestro espectáculo de narradores o de cuentacuentos, como ustedes le quieran decir, sea mucho más armónico y potente. ¿Qué personalidades son importantes? Primero, la personalidad del narrador, en este caso ustedes o yo, ¿sí? Conocernos a nosotros mismos, saber qué nos gusta, qué historias nos gusta contar, en qué tono queremos contarlos, a quién se lo queremos contar, conocernos lo mejor posible nuestro gusto literario o narrativo. La personalidad del cuento, ¿sí? El cuento tiene su propio estilo. No lo escribimos nosotros, lo escribió García Márquez, lo escribió Ibargüengoitia, lo escribió Borges. Entonces, ese cuento tiene su propia personalidad. Y es muy importante que estas dos personalidades se lleven bien. ¿De acuerdo? Es decir, que nos guste mucho el estilo que tiene el propio cuento. El público tiene otra personalidad. Los chicos de primero de primaria tienen una personalidad, los pequeños que pueden estar internados en un hospital el día del niño tienen otra personalidad, las personas de un mercado tienen otra personalidad, el público tiene su personalidad, entonces hay que ir como en cascada haciendo que este narrador y estos cuentos chequen con la personalidad de este público. ¿Qué cuentos le voy a contar a este público? ¿Cuál va a ser mi repertorio para ese público específico? El espacio tiene su personalidad, un salón de clases, un auditorio, un café, un bar. La cancha de básquet de una primaria rural tiene su propia personalidad y hay que hacer que nuestro espectáculo case muy bien, empate muy bien con la personalidad del espacio. Y por último, la personalidad de las circunstancias. ¿Sí? Si es una fiesta infantil, pues las circunstancias van a ser difíciles para atrapar a los papás, los niños que andan jugando en el inflable, o si los niños están después del recreo en una escuela, esas son las circunstancias y tienen su personalidad. Si es un bar muy bonito, con una atmósfera muy linda, con velitas, o si ustedes pueden ponerlas, ustedes pueden también modificar las circunstancias y el espacio, ¿sí? La forma como ubico a mi público, cómo voy a tratar al público, si voy a usar un micrófono, si bueno, todo lo que ustedes puedan planear para que su espectáculo sea lo más potente y lo más efectivo posible, tienen que ver con conocer lo mejor que podamos estas 5 personalidades. Así que los invito a que las estudien muy bien, a que preparen muy bien su espectáculo y les deseo mucho éxito y triunfo si se animan a montar un espectáculo de cuentacuentos o de narración oral. Hasta la próxima.